Eh, Simplemente un resumen, el origen del bandoneón. El bandoneón es de origen alemán. Eh, Se utilizaba al principio para música religiosa. ¿Por qué? Porque se inventó con la finalidad de sustituir a los grandes armonios que había en las iglesias, que eso no se podían trasladar y por lo tanto la única forma de que esa música pudiera salir de la iglesia y pudiera salir de las catedrales era llevándola a un instrumento más chico, más pequeño. O sea, la función era esa, crear o utilizar el bandoneón para hacer música religiosa. Por supuesto que después se le utilizará en otras cosas. Eh, y los creadores del bandoneón, son los hermanos Arnold. Eh, Mejor el padre fue el fundador, el padre que se llamaba eh, Louis Arnold. Louis Arnold fue el primer bandoneonista, el primero que elaboró un bandoneón. Y la empresa donde se elaboraba esos bandoneones, cuando digo empresa, digo fábrica, digo taller, digo, porque no podemos imaginarnos una, una fábrica enorme, porque hay una característica del bandoneón que hace que es imposible sustituirla por un instrumento chino, japonés o de Indonesia. O sea, no se puede hacer en una fábrica, no se puede hacer como si fueran chorizos. O sea, el bandoneón necesita lo que se llama un luthier. Un luthier que son artesanos que se dedican a ese instrumento, a esa función, pero no solamente para saber cómo confeccionarlos, cómo hacerlos, sino que tienen que tener oído, tienen que saber de lo que están tocando, porque el bandoneón tiene una característica, tiene teclas de los dos lados, ¿eh? Ambas manos tienen teclas de las dos manos, pero no las tienen ordenadas como en el pentagrama, como en el piano, do, re, mi, fa, no, no, las tiene en distintas posiciones. Entonces el bandoneonista se tiene que manejar mucho con su intuición y saber dónde están las teclas. O sea, es un instrumento sumamente complicado para tocarlo, sumamente complicado, porque además se acompaña con el fuelle, abrirlo y cerrarlo, porque para que salga el sonido hay que hacer el movimiento. O sea que, aparte de estar tocando, hay que estar haciendo el movimiento de abrir y cerrar la caja de música. Entonces, es realmente un instrumento que no se puede hacer en forma de grandes cantidades, sino que hay que hacerlo metódicamente y expresamente dedicarse a un bandoneón, a dos bandoneones, a tres bandoneones. Capaz que en aquella época un bandoneón les llevaba un mes hacerlo. ¿Eh? Bueno, eh, pero tenía que ser hecha por luthier expresamente preparados para eso. Y yo decía que Luis Arnold fue el que empezó los primeros bandoneones, que la palabra bandoneón viene justamente de la fábrica donde se creó el bandoneón. Band, unión, band, unión, band con D, unión, porque era una cooperativa, era una cooperativa. Bueno, y de la transformación de esas dos palabras terminó el nombre de bandoneón. Los mejores bandoneones, los más tradicionales y los que son reconocidos mundialmente, son los que hicieron no Luis Arnold, sino sus hijos, fundamentalmente Alfred Arnold, que fueron los que lo siguieron en la industria. Y bueno, y estos bandoneones que hicieron los Arnold, los hermanos Arnold, se identifican con la sigla AA. Por eso se dice que los bandoneones más famosos y más, no famosos por lo antiguo, sino famosos por el sonido que sacaban. ¿Eh? Llegaron a tener 142 sonidos, 142 voces. Fíjense ustedes qué valor que tiene esta expresión, porque sacarle 142 sonidos diferentes a un instrumento es realmente una cosa
muy notable, muy importante. Bueno, esa más o menos es la historia del bandoneón, de cómo nació. Por supuesto que después llegó al Río de la Plata, en esas migraciones famosas que hubieron, y terminó incorporada al tango como ya habíamos visto. Pero si será importante el bandoneón, que se le han dedicado cantidad de temas a él mismo. Yo les nombraba al principio que el nombre de la clase, el duende de tu son. Bueno, el duende de tu son corresponde a al tango de Homero Mansi, Che Bandoneón. Pero otro tango famoso, que es instrumental, pero que realmente muestra toda la gama de posibilidades que tiene el bandoneón, fue el tema Quejas de Bandoneón, de Juan de Dios Filiberto. Ese Filiberto que hablamos el otro día en La Boca, bueno, ese Filiberto hizo, aparte de la música de Caminito, hizo también este tema, Quejas de Bandoneón, que realmente yo se los recomiendo que lo escuchen, a los que les gusta, que lo escuchen por una orquesta importante, por Troilo, por alguna de esas, y después me cuentan a ver qué les pareció. Bueno, pero hay otros tangos. Hoy, por ejemplo, yo les voy a pasar el tango Bandoneón Arrabalero, que lo han hecho muchos artistas, pero el que yo le voy la versión que yo le voy a pasar, que es una versión simplemente instrumental, no se las voy a decir, pero después me opinan, me gustaría que alguno opinara qué les pareció y cómo porque los temas son clásicos, pero el tema es que cómo lo toca cada orquesta, qué le saca cada orquesta. Bueno. Bueno, y para terminar, me interesa, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay bandoneones en existencia, porque generalmente los que tienen un bandoneón no lo venden. Y si lo venden, no es lo mismo. Digo esto por toda la muchachada joven que está preparándose hoy en día en las escuelas de tango, porque hay escuelas de tango que por suerte abrió una hace poco en la UTU, la escuela Figari, que es para luthier, es para aprender a componer, a arreglar los bandoneones. Pero en la medida que estén arreglando los bandoneones, tienen que saber de tango y por lo tanto más de uno va a salir un bandoneonista y más de uno va a salir siendo un músico de tango. Pero digo que los bandoneones no hay una suficiente demanda como para crear grandes fábricas o grandes talleres. Entonces, en el mundo solamente hay 4 luthiers que se dedican a hacer bandoneones. En Argentina, este hombre que yo les voy a nombrar, Fischer, Oscar Fischer, este hombre que fue bandoneonista y que se dio cuenta de que faltaban bandoneones, porque si bien no tiene una demanda infernal, porque no se van a pedir, no se va a hacer una fábrica para hacer 400 bandoneones, porque eso hay que hacerlo por unidad, o sea, a pedido. Este Fischer que yo le estoy nombrando, cuando yo leí la nota, que no sé de qué año es, pero ya llevaba 128 bandoneones hechos, lo que es toda una enormidad, porque para el trabajo que lleva y para la dedicación que hay que hacerle, es toda una cosa importante. Les nombraba que hay 4 lugares o 4 países que se dedican justamente a tener luthier de tango. Argentina, que es uno, Italia, Alemania y Bélgica. Seguramente en estos países europeos la finalidad no sea solamente hacer acordeones para tocar, bandoneones para tocar este tango, a lo mejor es para utilizarlo en otras músicas, pero son los únicos lugares donde hay. Y cuando hablamos de fábricas, estamos hablando de talleres, estamos hablando de lugares a lo mejor trabajan 10 empleados, 20 empleados o a lo sumo, porque ya les digo, hay que hacer contrapedido, no se puede hacer a demanda, largar la oferta, sino que los muchachos, sobre todo la juventud, que son los que necesitan
tener ese instrumento, tienen que recurrir a quien los hace. Entonces seguramente muchos uruguayos que quieren aprender el bandoneón y quieren tener una escuela de bandoneón o quieren hacer un curso de bandoneón, después que empiezan con el instrumento, van a querer tener el suyo propio. Y bueno, y ahí van a tener que recurrir sin duda a este hombre Fischer en la Argentina para que le fabrique uno. Porque si no, de la otra manera pueden conseguir un bandoneón viejo, que alguien se lo venda. Pero ¿qué pasa con los bandoneones? Es como cualquier instrumento, una guitarra. Ustedes dicen, ya tengo una guitarra, se la vendo o se la regalo a uno. Pero los instrumentos se adaptan a la persona. Entonces, cada músico toca de determinada manera el instrumento. Toca de determinada manera. Y el instrumento se adapta a ese tipo de música. Entonces el fuelle se hace más lento, se hace más rápido, según como quien lo toque. Y esto es una cosa que es original. Piazzolla, por ejemplo, recibió de regalo de la esposa de Troilo, de Zita, uno de los bandoneones de Troilo. Y él comentaba que él lo tenía como un obsequio enorme, pero que no lo podía tocar, porque ese bandoneón no estaba preparado para como él le daba al bandoneón. O sea, mientras Troilo le sacaba un sonido grave y hacía los espacios, en cambio Piazzolla es de una música rápida, de un tango rápido. Entonces le da otra fuerza al bandoneón que seguramente el bandoneón de Troilo no aguantaría. Así que esa más o menos es la historia del bandoneón. Y ya les digo, les recomiendo esto que les voy a pasar, esta pieza que les voy a pasar, a ver si les gusta. Y después me dicen. ¿Tá? Bueno, nos vemos el sábado que viene. Chao.